Hay estudio oportuno y Pablo. ¿Cuándo lo hicieron? Lo hicimos hace un par de años, pero está totalmente vigente, más vigente que nunca, diría. Perfecto. Vamos a hablar con Pablo Carvacho, que es director de Investigación y Desarrollo del Centro de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, por una cuestión que está absolutamente sobre la mesa de debate y sobre la cual hay que tener datos objetivos. Y es fundamentalmente conocer de qué se trata en el mundo de los gendarmes, de quienes están a cargo de la custodia de las cárceles y fundamentalmente cuál es su nivel de instrucción y cómo miran una actividad que es tan tremendamente trascendente por estos días. Bienvenido, Pablo, a País ADN. Gracias, Aldo, por la invitación. ¿De qué trata el estudio y por qué lo hicieron? Mire, el estudio es un estudio sobre las competencias, sobre el clima y la organización de gendarmería propiamente tal. Nosotros queríamos ver un poco la cultura, pero enfocado en un resultado específico que es el que nos interesaba, que es de alguna manera cómo este clima organizacional, cómo la cultura de gendarmería permite procesos de reinserción social. Ese era como el foco. Y para eso entonces nosotros hicimos encuestas a cerca de 1.300 gendarmes, lo cual es bastante inédito porque es muy complejo. Nosotros nos beneficiamos de autoridades de gendarmería que nos abrieron las puertas en ese minuto. Y también hicimos focus group y otras entrevistas para poder entender bien cuál era la realidad de los gendarmes. Detrás de nuestras intenciones está que finalmente nadie había mirado a los gendarmes. Generalmente nos enfocamos en los problemas de la cárcel, pero poca gente se ha detenido a mirar cuál es el estado, la situación laboral de los gendarmes, cuál es su nivel de satisfacción, entre otras variables. Primero, ¿cuál es el perfil de los gendarmes en Chile? Bueno, el gendarme tiene un perfil bastante definido. Son personas que vienen del sur, de espacios de zonas más bien rurales. Llegan a Santiago a formarse, se desarraigan fácilmente y rápidamente. Muchos de ellos son separados, viudos, solteros. El 50% no tiene familia, por lo tanto son personas más bien solitarias que hacen una carrera y una familia en gendarmería. Son personas jóvenes con poca instrucción y en términos más bien históricos son personas más bien desaventajadas socialmente. Y que tienen como objetivo básicamente sobrevivir, digamos. O sea, no encaran esta pega por vocación ni por aspiración, sino sencillamente por una cuestión de remuneraciones. Exactamente. Nosotros les preguntamos las motivaciones para entrar y la gran mayoría, más del 50%, señalaba que su interés en entrar a gendarmería era la estabilidad económica. Ni siquiera un buen ingreso, es la estabilidad de un ingreso. Y esto en las entrevistas que hicimos se muestra mucho. La gran motivación del gendarme tiene que ver con que esta es una institución que le va a ofrecer por los siguientes 30 años un ingreso seguro. Quizás no tan bueno, no en las mejores condiciones, pero le va a dar estabilidad laboral y eso tiene un impacto bien puntual en las prácticas organizacionales. Nosotros nos dimos cuenta a lo largo del estudio que esto se traducía en que la gente, el gendarme, tiene una actitud hacia el trabajo donde no se quiere meter en problemas, porque lo que no quiere arriesgar nunca es que no le llegue el sueldo a fin de mes. Entonces hay una relación bastante instrumental con la organización y si ocurre algún problema, algún nivel de complejidad con un interno, una situación complicada, lo que los relatos nos decían era los jefes no se meten. Porque está esta idea, esta lógica, esta cultura de que lo importante es recibir el sueldo a fin de mes y por lo tanto cualquier problema puede significar o resultar en que te sumarían o te echen de la institución. Pablo, hay cárceles de hombres y de mujeres, pero me parece que el perfil de gendarmería es en sus funcionarios mayoritariamente masculino, ¿no? Sí, la gran mayoría de la dotación de gendarmería es masculina. Las mujeres históricamente estuvieron relegadas. Recién en los años 80 pudieron haber oficiales mujeres, antes no habían. Y en general la dotación de mujeres, y el estudio también lo muestra, es menor. O sea, hay más problemas en rotación, en turno, en conflictividad dentro de las mujeres porque son menos también. Y en este perfil del gendarme que ustedes establecen a partir de su investigación, hay más casas. El núcleo familiar de un gendarme está más o menos definido en el promedio, digamos, en la generalidad. Sí, la mitad tiene familia, o un poco más de la mitad, pero muchos están separados. Y el estudio también indaga en las posibilidades de conciliar la vida de ser gendarme con la vida familiar. Y acá hay dos elementos importantes. El primero es que
el ritmo de un gendarme es realmente duro. O sea, pasan muchas horas en funciones, muchos días seguidos en funciones. Tienen ciclos de más de una semana. O sea, hay veces en que no tienen el descanso del fin de semana. Y por lo tanto, los datos muestran que para hombres y mujeres gendarmes es muy difícil conciliar. Les preguntamos específicamente qué tan posible es conciliar la vida laboral con la familiar y nos dicen que es muy difícil, la gran mayoría. Pero además hay una cultura de cómo se ejerce el rol de gendarme, que es una cultura más bien machista, más bien militarizada, que hace que trasladen de alguna manera esa forma, y en eso hay harta literatura que muestra que generalmente el funcionario penitenciario traslada su forma a la casa, y eso obviamente no funciona. La casa no puede funcionar como una cárcel ni como un regimiento. Entonces, esos dos ámbitos, desde las condiciones laborales como de la cultura que está detrás, impactan fuertemente en la familia, y eso lo vemos claramente en el estudio. Sin duda. Oye, Pablo, pero debe haber pocas pegas más compleja en términos de con quién tratas, de cómo te relacionas, de cuáles son los riesgos que implica, de lo gris que parece la función que la de los gendarmes en las cárceles. ¿Cómo miran ellos mismos el oficio que ejercen? Es bastante dual cómo lo miran, porque tienen primero muy claro que tienen una pega compleja, que están poco preparados y que tienen condiciones laborales malas. Eso lo dicen, la encuesta lo muestra claramente. La gran mayoría encuentra que sus condiciones laborales son malas. Hay mucha insatisfacción laboral. Pero al mismo tiempo, y esto es lo paradójico, tienen un alto compromiso con la organización y se sienten muy orgullosos de ser parte de Gendarmería. Y eso tiene que ver con esta cultura que instaló la dictadura, porque Gendarmería previo a la dictadura era un servicio civil mezclado con Gendarmería, pero la dictadura lo que hizo fue eliminar todo lo que había de civil y puso una mirada, una cultura totalmente militar, y parte de esa cultura militar es este espíritu de cuerpo, de que somos como un grupo que se apaña, que aperra ante todo, eso es todo literal lo que nos decían, y que va echa para adelante, y que los gendarmes son mis compañeros de armas. Y eso tiene una consecuencia bien compleja, que es que si eso es así, si tú estás en una lógica más bien militar, el preso pasa a ser tu enemigo. Y eso también tiene una consecuencia práctica en cómo te relacionas con los internos, cómo los ayudas, cómo facilitas procesos de reinserción, entre otras cosas. Entonces, es bastante dual esto, porque lo que vemos es que es una pega que está como con bajos niveles de satisfacción, pero hay un alto nivel de compromiso organizacional. Y eso, creemos nosotros, tiene que ver con la cultura militar que se instaló en los años 70 y 80. Pero lo miran, me imagino, como algo inevitable. Es decir, como tú decías, son, en el mejor de los casos, 30 años de servicio dentro de Gendarmería. No lo miran como algo que estarían dispuestos a dejar igual, ¿no? No, porque está muy claro eso, lo que tú dices. Son 30 años en los que tengo que sobrevivir a esta institución, y después, muy jóvenes, los gendarmes salen de la institución. Entran muy jóvenes, salen muy jóvenes. A los 50 años, 55 años, muchos gendarmes se están jubilando de la institución con una tasa a nivel DIPRECA, o sea, tasas muy altas de pensiones, y con beneficios propios de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, también, a propósito de lo que te decía al principio de la relación instrumental, esto es claramente como aguantar y sobrevivir, porque los beneficios posteriores son altos, son importantes, y de hecho muchos de ellos se preparan a lo largo de sus vidas estudiando para que al momento de salir puedan ejercer una profesión. Muchos de ellos son profesores, han estudiado administración de riesgo u otras carreras que pueden combinar trabajando en la institución. Conversamos con Pablo Carvacho, que es director de Investigación y Desarrollo del Centro de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica. El trabajo al lado de la Penitenciaría de Santiago. Me tocó durante años ver cómo en la noche se juntaba gente afuera del recinto para tirar estas pelotas hacia el patio. Sí. Y la reflexión era muy simple. O sea, a la mañana siguiente van a recoger todas estas pelotas los gendarmes y se las van a llevar, pero el sistema no operaba así. Es un sistema que, visto desde afuera, genera mucha corrupción. Es decir, genera una suerte de relación entre los reos y los gendarmes. ¿Cómo miran los gendarmes el tema de la corrupción al interior de los recintos, Pablo?
Bueno, el estudio levantó 3 datos que son muy complicados y son muy alarmantes. Nosotros les preguntamos si es que ellos habían observado algún tipo de conducta ilícita en sus compañeros, y el 63% dice que ha visto actos de corrupción entre sus compañeros gendarmes. El 60% alrededor, un poquito menos, dice que actividad ilícita, otro tipo de actividad ilícita, y un 56% consumo problemático de drogas. Por lo tanto, la corrupción o las conductas indebidas son parte de la institución, lamentablemente. Y esto se debe a que, como tú bien dices, muchos de los gendarmes viven en las cárceles, conviven mucho tiempo, pasan mucho tiempo con la población penitenciaria. En entrevistas nosotros nos han dicho los mismos gendarmes, que hay gendarmes, que respecto a los cuales lo único que los distingue de un preso es el vestuario que ocupan. Es decir, hay una especie de mezcla y fusión en la subcultura carcelaria que es muy complicada de manejar, y que creo que Gendarmería tiene muchos incentivos negativos, problemas en la promoción, en la carrera funcionaria, esta idea de que hay 2 plantas, oficiales y suboficiales, que hacen que hayan pocos incentivos para algunos para seguir, digámoslo así, la vía legal y tener ciertos incentivos en la extorsión o en beneficios que, sobre todo en un contexto de criminalidad más compleja que estamos enfrentando, se pueden dar dentro de las cárceles. Pero es que además arrastran con... no hay... En la ficción, en las películas, cada vez que... No hay gendarme bueno, digamos. O sea, nunca... debe ser muy, muy duro acarrear con la profesión públicamente, ¿no? Es muy duro, y esto, tú dijiste gendarme bueno, a nosotros en la entrevista, y lo sabemos ya por los estudios que hemos hecho, hablan mucho del Paco malo internamente. El gendarme duro es el que tiene, el gendarme duro, el malo, el que hace uso de la fuerza, el violento, es el que tiene cierto respeto ganado dentro de Gendarmería, dentro de la población penitenciaria también. Por lo tanto, yo creo que el problema de fondo acá es que tenemos una institución uniformada, con una historia más bien militarizada, que está a cargo de las cárceles. Eso en los países más modernos, en las mejores experiencias, digámoslo así, no existe. Lo que pasa es que hay un servicio civil que está a cargo de las cárceles, donde hay un equipo uniformado que responde a ese equipo civil, y de esa manera la cárcel, bien entendida como un espacio de encierro, pero también de reinserción, ocurre. En el caso de Chile tenemos una gendarmería que finalmente se tiene que ocupar de todo. Y eso, para ser justo con la institución, también le impone un desafío que es muy complejo. Para un gendarme, esperar que promueva vías de reinserción social en el contexto en que están, con las condiciones en que están, es prácticamente imposible. Escuchaba el otro día que, de cara al debate que hay por la construcción de la nueva cárcel de alta seguridad en el país, que hay, claro, una cuestión que también es muy trascendente, que es la capacitación de los gendarmes. Se requiere, a propósito de la nueva condición que tienen los reos hoy día, de las características que tienen los reos de alta peligrosidad en el país, se requiere un nuevo tipo de gendarme que sea más permeable, menos permeable a las presiones, a las amenazas, a la coerción a la familia. Y en ese sentido me imagino que desde la experticia que ustedes tomaron, hay también algunos aspectos a considerar, ¿no? Sí, el estudio, nosotros hicimos una parte importante del estudio en la Escuela de Gendarmería para ver estos procesos. Y lo primero que hay que decir es que Gendarmería se ha hecho cargo de esto. La formación en Gendarmería se ha ampliado a 2 años. Ahora tienen reconocimiento estatal como un espacio, una escuela que otorga títulos, y eso es un avance. Pero aún así la formación desde los mismos gendarmes no es calificada como muy buena o muy útil. Por ejemplo, todo el aspecto relativo a los derechos humanos calificado como poco útil para la labor que tienen que llevar a cabo. Es decir, hay todavía una cultura que choca con la cultura de los derechos humanos. Y en general más del 70% señala que ellos realmente aprendieron a hacer su trabajo a partir de lo que le enseñaron otros gendarmes. Esta idea como del gendarme viejo que le enseña al joven está muy instalada, es parte de esta idea de cuerpo. Y el problema de eso es que los gendarmes,
aprenden las malas prácticas también en ese proceso. O sea, hay una expertise que rescatar obviamente, pero también hay prácticas antiguas que ya no son válidas, no son legítimas. Entonces, hay muchos desafíos en la formación, pero yo insisto que esto tiene que ver con un problema más macro, que tiene que ver con una institución uniformada a cargo de las cárceles. Esto es como en cualquier otro ámbito donde hay cierta subordinación hacia lo civil o control civil. Acá básicamente eso no existe. Y yo creo que por ahí pasan muchos de los problemas también, porque entre otras cosas entregarle un trabajo muy complicado a Gendarmería y no tiene los recursos para eso. Pues es que a partir de este estudio, y te reitero, en medio del debate que tenemos ahora, tal vez esa es la conclusión más fundamental. Porque, ¿dónde llegan ustedes tras conocer la realidad de Gendarmería en Chile? Como conclusión. No, nosotros tratamos de ser justos con Gendarmería, porque creemos que el problema tiene que ver más con el mundo político y los gobiernos, todos los que han pasado, porque no le han puesto los recursos necesarios al sistema penitenciario, porque hasta ahora nunca había sido tema. O sea, en general las políticas públicas respecto a la cárcel no son tema. Ahora lo son porque sabemos que desde las cárceles se cometen delitos, pero si tuviésemos tranquilidad de que no se cometen delitos desde las cárceles, dejamos botado el sistema. Pero esa es una mala estrategia de largo plazo, porque las personas, todas, incluso las que están en las cárceles de alta seguridad o las que van a pasar por estos módulos, en algún minuto van a salir. Entonces el Estado debiese tener una preocupación por cómo van a salir esas personas. Entonces nuestra conclusión básicamente es que tenemos que repensar el sistema penitenciario, más allá de entregar más recursos a Gendarmería o fortalecer Gendarmería. Yo, al menos, mi opinión particular es que debiésemos tener una institucionalidad civil a cargo de las cárceles. Eso no existe actualmente. El Ministerio de Justicia tiene una división que no tiene real control de lo que ocurre en las cárceles, y el contacto directo lo tiene el Ministro de Justicia con el director de Gendarmería, pero no hay una institucionalidad civil que esté encima de lo que ocurre en las cárceles. Yo creo que eso es lo que nos está faltando. Pues che, como tú dijiste, claro, en el momento que militarizaron Gendarmería, o sea, tener una autoridad civil para las Fuerzas Armadas es tal vez una de las principales complicaciones políticas que hemos vivido después de la dictadura. Ni hablar Carabineros hoy día, en un debate que en algún momento lo estableció. Para Gendarmería entra en ese circuito también, ¿o no? Entra en ese circuito, pero Gendarmería está adoptando muchos roles y funciones más bien de seguridad pública. Entonces yo creo que ahora es cuando más sentido hace. Gendarmería ahora tiene facultades para investigar dentro de las cárceles, está invitado a las mesas de seguridad pública que antes no estaba, está cada vez más entendido como una institución del circuito de la seguridad más que del circuito de las Fuerzas Armadas o del circuito del orden y de la seguridad. Entonces, en ese sentido, yo creo que es más importante que nunca, sobre todo con los desafíos que estamos enfrentando, que Gendarmería tenga un control civil más fuerte. Pablo, queremos agradecerte que hayas venido, que nos hayas instruido sobre este tema donde de verdad necesitamos tanta información de cara al debate. Era Pablo Carbacho, director de Investigación y Desarrollo del Centro de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Estamos en País ADN y juntos recorremos los